Muy buenas tardes a todos los participantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos la bienvenida. El día de hoy les vamos a presentar un tema muy importante de interés general para todo el personal de salud. El doctor Carlos Mariño Vigo, especialista en cardiología infantil, que labora en el servicio de cardiología de nuestro instituto, expondrá el tema 1. Cardiopatías críticas en recién nacido. Coartación de la aorta crítica del recién nacido. Con ustedes, estimados participantes, los dejo al doctor Carlos Mariño Vigo. Puede empezar, doctor. Muchas gracias, licenciada. Agradezco la invitación a esta ponencia. Es un tema verdaderamente muy importante. En la parte de cardiología nos interesa difundir sobre las diversas patologías que enfrentamos diariamente y dar algunas pautas a los que no son cardiólogos, pero también que ven niños, tanto los pediatras, neonatólogos, en general médicos que estén interesados siempre en esta área, para tener un poco de orientación hacia el manejo y sean derivados oportunamente de nuestros pacientes. Mañana voy a tener el tema del manejo de la coartación de aorta en el recién nacido. Vamos a dar una visión integral de la parte clínica, el diagnóstico y básicamente finalmente orientado al manejo de esa cardiopatía que en el caso de los recién nacidos suele ser muy crítica. Bueno, todos conocemos que la coartación de aorta es un estrechamiento de la pared posterior de la aorta descendente, justamente en el lado opuesto al ductus. En el neonato además suele asociarse la coartación a lo que llamamos la hipoplasia de todo el callado, donde se adelgaza como vemos acá en la figura. La base anatómica consiste en una hipertrofia de la capa media, ¿no?, de esta zona de la aorta, que va a protruir hacia el ductus y va a producir una obstrucción generalmente en esa zona. Esa constricción va a disminuir el flujo sanguíneo hacia la parte inferior, produciendo hipoperfusión renal, hipoperfusión de miembros inferiores y disminución de presión en la parte inferior del cuerpo. Consideremos algunos aspectos anatomopatológicos. Vemos que la aorta ascendente tiene la parte de aorta ascendente, la aorta transversa o callado aórtico y la aorta descendente. La coartación desde el punto de vista de definición se produce justamente después del inicio de la subclavia, o sea, al final de la aorta transversa y la zona llamada istmo aórtico. Muchas veces, como dijimos en los neonatos, se puede acompañar de hipoplasia del arco transverso o arco aórtico. En algunos 5% de pacientes, además, hay anomalías en el origen de la subclavia derecha. La subclavia derecha puede salir debajo de la coartación incluso y dar también problemas de disminución de pulso en el lado derecho. Y rara vez se va a localizar la coartación ya por debajo de la aorta torácica o en la aorta abdominal. Es muy infrecuente. En forma general podemos decir que la coartación tiene tres clasificaciones. Una, la clasificación clínica, desde el punto de vista de la edad. Cuando se presenta en el neonato o en el infante, se llama infantil. Generalmente es más grave, exige un diagnóstico precoz, causa mayor mortalidad. La del adulto es aquella que se presenta en el joven o en adulto después de 5 o 6 años de vida, en que, como su curso es muchas veces asintomático, da recién problemas de hipertensión luego, ¿no? El segundo tipo de clasificación es la anatomopatológica, que tiene que ver con la localización de la coartación en relación al ductus. Si está antes del ductus preductal, si está junto al ductus justaductal y si está postductal. Generalmente la preductal y justaductal se asocian a las coartaciones después infantiles, ¿no? Y la postductal generalmente se asocia a la del adulto o a la del joven. Y el tercer grupo en que se clasifica se llama las formas simples y complejas. Se considera formas simples de coartación cuando se asocian a lesiones como el ductus, como hipoplasia de arco aórtico, como CIA o CIB. Y las formas complejas están relacionadas a otras cardiopatías que requieren pues, una conducta más agresiva en cuanto al manejo, o su complejidad hace que muchas veces la mortalidad sea mucho más alta. Llámese ventrículo izquierdoplásico, anomalía de Tau-Sinding o transposición de grandes vasos, entre otras. Los diagnósticos de coartación de aorta incluso ya se están haciendo en la actualidad desde la etapa intrauterina.
¿no? Es importante ahora diagnosticarlo en la etapa fetal. A veces puede ser un poco difícil porque la presencia de ductus en el feto que normalmente tienen hace difícil a veces valorar ese estrechamiento. Sin embargo, ese examen es generalmente realizado inicialmente por el ginecostetra, pero hay cardiólogos pediatras que se están cada vez entrenando más en realizar estos procedimientos para diagnosticar la coartación ya intraútero. Idealmente en gestantes entre las 25 semanas es una edad en que puede diagnosticarse esta coartación. Mientras más cerca al nacimiento, más difícil diagnosticarlo, y menos de 25 semanas también aún no se han formado, así que entre 25 y 30 semanas es el ideal para hacerlo. Tenemos acá un cuadro donde hacen la relación entre las cavidades y las posibilidades de diagnosticar la coartación de aorta. Veremos que la medición de un arco aórtico transverso o el arco aórtico menor de 3 milímetros en fetos mayores de 30 semanas tiene una buena correlación en un diagnóstico de coartación de aorta. Bueno, y hay otros parámetros, pero ese es el más importante, diríamos. En cuanto a la epidemiología, la frecuencia, diremos que entre 3 y 10% de las cardiopatías encontraríamos coartación de aorta. Más frecuente en hombres que en mujeres en relación de 2 a 5. La coartación de aorta puede estar asociada a otras malformaciones, aparte de hipoplasia, como dijimos, CIB, casi el tercero de parte de los pacientes. También podemos encontrar asociado a un síndrome de Sjögren que tiene mal pronóstico, que es una hipoplasia de todo el lado izquierdo del corazón, del ventrículo izquierdo, y lesión de hipoplasia de válvula mitral. O también podemos encontrarla asociada al síndrome de Turner. Y un grupo de pacientes, un 10 a 15%, tienen alteraciones en las arterias, aneurismas del polígono de Willis en el cerebro, y pueden dar malformaciones arteriovenosas o cerebrales a futuro. Esto de la fisiopatología también es importante tenerlo en consideración, especialmente para todos los que van a ver un paciente crítico y tener un poco el manejo del paciente. La mayoría de los pacientes neonatos van a presentar grados diversos de insuficiencia cardíaca cuando la coartación es importante. Va a estar lógicamente en relación directa a la severidad de estrechamiento de la aorta. Va a haber pulsos periféricos disminuidos en la parte inferior del cuerpo, o muchas veces no se lo va a poder ni palpar. Aquí es fundamental el papel del ductus arterioso. Mientras más estrecha la coartación, el ductus puede ser el único que le da flujo. Acá vemos la aorta ascendente, parte del callado que está delgado, que hace la coartación, y vemos la pulmonar, que es la que el flujo va a llegar a través del ductus arterioso hasta la parte inferior. Es decir, luego del nacimiento, la parte inferior de la aorta y la circulación renal mesentérica va a depender del ductus. Si el ductus empieza a cerrarse, y también la coartación es severa, no va a haber flujo a la parte inferior del paciente, entra en lo que llama falla circulatoria, y además va a haber presión incrementada en toda la zona de la aorta y el ventrículo izquierdo, que trata de vencer esta resistencia, por lo cual va a haber un fallo de ventrículo izquierdo al cerrarse, y ese fallo de ventrículo izquierdo va a producir toda retrógradamente aumento de la presión hacia atrás, hacia la aurícula izquierda, y va a dar congestión por a través del foramen o algo de pasaje de izquierda a derecha por la presión de la aurícula izquierda aumentada, y va a ir hiperflujo pulmonar con bajo gasto sistémico en el paciente en shock cardiogénico, dificultad respiratoria y acidosis. Entonces, todo este manejo, toda esta fisiopatología, tenemos que tenerlo en cuenta para tratar de revertirlo a través del manejo médico que vamos a ver luego. El diagnóstico clínico puede ser a veces vital, pero generalmente siempre hay que confirmarse con el eco. Sin embargo, podríamos tener esta triada del diagnóstico clínico. Un neonato nace críticamente enfermo, con signos de insuficiencia cardíaca franca, con cardiomegalia, con distrés respiratorio asociado a presión arterial sistólica mayor en los brazos que en las piernas, 20 milímetros de mercurio, y pulsos ausentes o disminuidos en los miembros inferiores, nos podría dar una idea clara de ese diagnóstico, al menos un diagnóstico presuntivo. La forma más severa se presenta pues, en forma precoz en los recién nacidos, entre la segunda y tercera semana, o algunos incluso los primeros días.
Como dijimos, también va a haber sobrecarga del ventrículo derecho porque la arteria pulmonar se va a dilatar tratando de compensar a través del ductus el flujo. Va a haber congestión del hígado, va a haber taquicardia, ruidos rítmicos, puede haber un segundo ruido pulmonar intenso por hipertensión pulmonar y soplos también por la zona de la coartación. Entonces, la clínica puede ser variada enfocada a la insuficiencia cardíaca y a las alteraciones en los pulsos y la presión arterial. Entrando un poco más, algo ya más esquemático a los exámenes diagnósticos que nos van a también orientar mucho. Como les dije, en la placa de tórax podemos encontrar diversos grados de cardiomegalia. Mayor cardiomegalia, mayor severidad. Obviamente acá tenemos estas imágenes, casi todas las que tengo acá son de pacientes del instituto. Es un neonato de 28 días con 3 kilos de peso, con coartación moderada, plasma entre 2 y 3. Vemos un cardiomegalia moderada con un flujo venocapilar, y acá en cambio otro paciente de un mes con más bajo peso, pero una coartación severa, que está incluso intubado, con signos de edema agudo pulmonar por la sobrecarga del ventrículo izquierdo vía retrógrada, porque no tiene cómo pasar la sangre a través de la coartación. Y estos pacientes, lógicamente, tendrán asociado pues, el examen clínico de la diferencial de pulsos. En el electro, si los casos no son severos, puede ser incluso normal, porque normalmente los pacientes neonatos tienen el eje a la derecha, pero en el recién nacido con una coartación importante, el eje va a ser mucho más a la derecha, con signo de sobrecarga a la derecha. Y cuando son ya pacientes, en cambio, en los jóvenes o adultos, es sobrecarga del lado izquierdo. Entonces nos puede orientar también un poco el electro, ¿no? Un electro con un eje de sobrecarga derecha. Ecocardiografía Doppler, ya que es un examen más específico de que lo hace el cardiólogo pediatra, de todas maneras saber algunos de los indicios de que hay coartación. A través del flujo Doppler podemos observar nosotros en la zona del arco aórtico, hay una turbulencia que se va a manifestar por unas ondas que parecen unas aletas de tiburón. Vemos acá es la componente de la sístole y en la diástole hace esta onda, o dientes de sierra también hay como dentados, ¿no? Esta forma específica nos ayuda a los cardiólogos a decir que hay una alta sospecha de coartación. El eco nos permite ver la gradiente. Esto es la gradiente, mientras mayor es la velocidad, más alta es la onda, y nos da una diferencia de presiones de 20 milímetros de mercurio en la aorta, es sugestivo. Acá vemos en la imagen, estas sí son fotos, no pero luego vamos a ver un eco también del hospital, pero acá vemos la imagen de la aorta ascendente en el eco, el arco y la aorta ascendente. Y acá una turbulencia que aparentemente una coartación no muy severa. Este es de un paciente, un ecocardiograma de un paciente con coartación de un mes. Tenemos acá la aorta ascendente de 8 que va disminuyendo y la coartación llega a ser 3.2. Cuando se hace la ecocardiografía vemos típica onda sistólica ascendente y descendente con esa forma que se va prolongando la diástole, como una aleta de tiburón. Y encontramos acá una gradiente casi cercana a 40. No es muy severa, pero es una coartación que necesita tratamiento. Es un paciente de un mes. Igualmente, dentro de los exámenes diagnósticos tenemos la angiotomografía, la angioten de corazón grandes vasos y el cateterismo. Nos van a evaluar la extensión y la severidad. Por ejemplo, este es un paciente que vimos hace poco acá en el instituto, un paciente de un mes con 3.2 kilos con una coartación importante. Además tiene un CIB el paciente, pero vemos aorta ascendente y acá se adelgaza, ¿no? Una hipoplasia extensa y la aorta que se dilata. Y esa zona, este paciente estaba críticamente descompensado porque tenía poco flujo hacia la aorta y además tiene un CIB que le daba hiperflujo pulmonar. Nos ayudó mucho a aprender el manejo, en este caso quirúrgico, a través de la angiotomografía. Bueno, el cateterismo en realidad más que ya no se usa mucho como diagnóstico, se usa más con fines terapéuticos, que vamos a ver luego. En este caso es un paciente de 1 año que sí, acá fue más que nada hacer un diagnóstico, pero acá vemos la aorta ascendente y que se adelgaza un poco. Nos permite ver la gradiente, en este caso de este paciente, tenía 30 milímetros de mercurio. Este es un estudio muy importante. Es un estudio muy importante de la doctora Angélica Corbacho, que
que publicó en la revista Peruana de Cardiología, que lo publicó en la revista Peruana de Cardiología, y nos permite evaluar diversos especímenes que ella publicó en lo que tenemos acá, un museo, el Museo de Piezas Anatómicas del Instituto. La doctora logró recolectar, ya este estudio publicado en el 2006. Antiguamente, muchos de los pacientes todavía se podía hacer, digamos, esto fue en la década del 90 al 2000, los pacientes que fallecían todavía se podía hacer anatomía patológica, y la doctora ha hecho un recuento de diversas patologías y ha juntado 55 especímenes de coartación de aorta entre neonatos e infantes. De ellos, 32 fueron neonatos, una casuística muy importante. Así que encontré este artículo que me pareció importante mostrarlo, ¿no? Mostrar lo que han hecho la doctora Corbacho, nuestra pionera de la cardiología pediátrica, nuestra maestra. Imágenes realmente ahora estas imágenes se pueden reconstruir a través como un angiotem, pero acá ya las tenía en vivo. Incluso en los primeros años ella nos enseñaba con la pieza en vivo. Entonces acá ella dibujaba todas las estructuras, le ponía nombres. Acá tenemos, es un neonato de 20 días con una coartación preductal de 4 milímetros y un ductus de 3 milímetros y una hipoplasia larga. Entonces acá la aorta ascendente, el tronco brachiocefálico con su división a su clave izquierda, y acá es la zona de la coartación, y este tendría que ser la aorta descendente, y este es el ductus. Vemos la pulmonar que está dilatada. Y también en este paciente tenía además un CIB, ¿no? Casos muy interesantes, que en ese tiempo en realidad la mortalidad era un poco mayor que ahora. Permitía que tener esta casuística en anatomía patológica. Este es otro caso también de un lactante de 1 mes, o una coartación preductal con un ductus grande y hipoplasia larga córtica. Este es la aorta ascendente, el tronco del vaso del cuello y la zona de la coartación, y este es el ductus, que es más grueso incluso que el arco córtico. El tronco de la pulmonar con el ductus, y acá está la aorta descendente. Entonces, todos estos casos ella los había escrito con todas sus variantes y sus patologías asociadas. Bien. Bueno, entramos en sí a lo que es el manejo de la coartación. Ya hemos hecho una introducción de cómo es la clínica, cómo llamamos el diagnóstico, pero el manejo es lo que más nos compete, que era el tema objetivo de esta presentación. El manejo de la coartación viene dado por un manejo inicialmente médico, ¿no? El tratamiento de la coartación de neonato crítico. Habíamos dicho que habían coartaciones que no eran llamadas del adulto o del adolescente, que no necesitan manejo inicialmente porque no dan síntomas, pero la coartación del neonato, en el neonato sí requiere un manejo, porque el paciente va a estar muy inestable por lo que comentamos. Entonces, este paciente va a hacer acidosis, por lo que hay que corregir la acidosis con bicarbonato, tratando de reponer volúmenes, manejar los desequilibrios electrolíticos. Pero también tenemos a la vez que regular el volumen y darle diuréticos, porque va a haber congestión pulmonar y edema agudo. Entonces, tiene que ser un manejo muy fino de los volúmenes, para la acidosis, el bicarbonato y los diuréticos. Si el paciente entra en falla cardíaca, hay que además ingresar a ventilación mecánica para darle descanso a la ventilación y también disminuir el consumo de oxígeno miocárdico. A veces es necesario dar drogas vasopresoras para manejar el shock cardiogénico, como inotrópicos o adrenalina, incluso en infusión. Pero uno de los medicamentos fundamentales va a ser la prostaglandina, que como sabemos, tiene la función la propiedad de reabrir el ductus. La dosis va a variar de la estándar de 0.1 microgramos kilo minuto durante unos 20 minutos y luego de infusión bajando a 0.05. Sobre la utilidad, muchos dicen que entre 10 y 15 días la utilidad de prostaglandina es lo óptimo y luego ya va bajando. Sin embargo, algunos dicen que puede para más del mes hasta el mes y medio, o sea, 4 o 6 semanas de vida, todavía puede tener efecto. Tenemos que en promedio 1 mes es el tiempo máximo, ¿no? Después ya el efecto se va perdiendo. Entonces, realmente uno debe darle esta sustancia cuando el paciente requiere,
hasta ver la intervención final, que va a ser la cirugía. La prostaglandina tiene un efecto vasodilatador de las arterias, evita el cierre del ductus manteniéndolo permeable, además tiene propiedades de inhibir la agregación plaquetaria, estimulante de la fibra muscular lisa, también intestinal. Apertura del ductus, por lo cual se dan todas las cardiopatías ductus dependientes para que mejoren la oxigenación y la perfusión de los órganos. En este caso queremos mejorar la perfusión de la aorta descendente. Va a disminuir también la mortalidad y va a permitir evitar o hacer que entre a cirugía en mejores condiciones o en cateterismo intervencionista, así que también se puede realizar, como vamos a ver luego. Y dependiendo de la lesión, también incrementa en este caso el flujo sistémico, ¿no? O sea, también se usa en estenosis aórtica severa, en coartación crítica es la indicación en este caso, o interrupción de istmo aórtico, corazón isquémico plástico, también son otras indicaciones que tienen este mecanismo muy similar. Bien, la prostaglandina viene en un frasco de 500 microgramos por mililitro. Debe ser idealmente siempre por una vía central para evitar problemas de felvitis. Puede darse por catéter umbilical también. Se puede dividir en cloruro de sodio o en suero glucosado. El diagnóstico de la coartación es fundamental, dado que puede ocurrir un rápido deterioro si se cierra el ducto. Por eso que la prostaglandina es ideal antes que el paciente se descompense, ¿no? El diagnóstico muchas veces se lo puede usar si hay sospecha clínica, incluso si no tenemos el diagnóstico con eco de coartación de aorta, pero podría ser una opción usarlo incluso si no tenemos el diagnóstico. Lo ideal sería que ya tenga el diagnóstico para usarlo con toda la certeza, ¿no? Y que el ductus pueda ser reaperturado. Recordar que hay efectos adversos, como el apnea, que puede el paciente, si no está en ventilador, entrar a ventilador por apnea, puede haber fiebre, bradicardia, arritmias, convulsiones incluso, o sea, no es un medicamento tampoco tan inocuo, entonces hay que tener siempre, valorar el riesgo-beneficio. Lo ideal sería usarlo cuando ya tengamos el diagnóstico, pero si el paciente está críticamente enfermo y hay una alta sospecha de coartación, podría uno tener la opción de usarlo. Bien, entonces acá vemos el manejo definitivo. Ya vimos el manejo médico, el paciente se estabilizó o está en vías de estabilizarse y requiere prontamente un tratamiento. Cirugía versus intervencionismo o cateterismo. Siempre las cirugías han empezado antes que el cateterismo. Casi en la cardiología siempre ha sido así. Y en el curso del tiempo, ambas van apoyándose una a otra y a veces hasta se está haciendo tratamientos híbridos. En el caso de la coartación, hablando del neonato, la mayoría consideran pues que la cirugía es la terapia de elección en coartación de aorta de recién nacido. El tratamiento intervencionista, es decir, la angioplasia con el balón, consiste en pasar un balón y dilatar la coartación, puede realizarse, pero es más que nada para recuartaciones aórticas postquirúrgicas, es decir, cuando lo operaron al paciente de neonato y a los 2 o 3 meses se vuelve a cerrar, entonces ahí sí es de elección. En los demás casos podría hacerse en condiciones especiales, como vamos a ver ahora. Hablaremos un poco de la cirugía. La cirugía, como dijimos, es el tratamiento de elección acá en el neonato. Hay dos tipos de cirugía, bueno, ya es un poco más específico para cirujanos, pero de todas maneras conocer así a grosso modo. Uno es la anastomosis término terminal, o sea, ¿qué quiere decir? Se corta la zona estrecha y se junta en ambos cabos, ¿no? Un término terminal. Y la segunda es el flap de subclavia. Eso es cuando hay hipoplasia del arco aórtico, usando la arteria subclavia, la arteria que va al brazo se desinserta y esa se le utiliza para completar el arco aórtico cuando está muy hipoplásico, ¿no? Son los dos tratamientos que usan los cirujanos con más frecuencia. El neonato, la cirugía reparadora, se considera que es el único tratamiento realmente definitivo. En general tiene buenos resultados, la mortalidad no es muy alta, la mortalidad varía desde 0 a 50, en general a veces hasta menos del 15%. La mortalidad tardía también es variable de acuerdo al grupo, hasta menos del 18%. La reparación de la cirugía debe ser considerada en pacientes con gradiente transtorácico mayor de 20 o 30 milímetros de mercurio, ¿no? Esta es, se realiza en sala de operaciones por los cirujanos, no requiere extracorpórea, es una cirugía de todas maneras
en neonatos críticos tiene cierta mortalidad, pero en general sus resultados son buenos. En el instituto, nuestros cirujanos, incluso en pacientes con hipoplasia importante, salvan las vidas de estos pacientes. Como en todo procedimiento, tenemos que hablar de las complicaciones. Restenosis y aneurisma. La restenosis puede darse hasta 50% de los pacientes. Lo que comentaba, se hace la cirugía y a los meses o al año puede nuevamente restenosarse esa zona. Hasta el 50% dicen algunas literaturas. La aparición de aneurismas, es decir, se dilata la zona donde se hizo la cirugía. A veces es más frecuente en la técnica con ampliación de parche, ¿no? Los que han tenido hipoplasia y les han puesto de subclavia pueden hacer ese aneurisma, hasta el 10% de casos. Pueden haber otras complicaciones, como hipertensión, también arterial luego, o sangrado transitorio, o isquemia intestinal postoperatoria también en algunos pacientes, ¿no? Pueden haber quiliatoras, son complicaciones propias de una cirugía. Parálisis del nervio recurrente y raramente paraplegia, bueno, solamente en pacientes más grandes que no tienen muchas colaterales. Bien, entonces, la segunda opción es la angioplastía de coartación, es decir, el cateterismo. Como comentamos, esa técnica es para dilatar la restenosis después de la cirugía, que es la indicación, digamos, aceptada por todos. En el caso de la coartación nativa, es decir, cuando el paciente neonato no lo han operado, es un poco discutido. Pero se hace algunas veces cuando el equipo quirúrgico considera que es de altísimo riesgo, un paciente que está con falla renal, ensayo cardiogénica, o podría ser como algo paliativo, dilatar la coartación. O en caso de que por algún motivo no esté el equipo quirúrgico, entonces el paciente está grave, se puede dilatar con un catéter, ¿no? A diferencia de los dos cirujanos, esta angioplastía de coartación la hacemos los cardiólogos intervencionistas, ¿no? Carlos Salinas, que es uno de los pioneros en la hemodinámica, con nosotros y el grupo nuevo que ahora estamos haciendo. Se debe reservar estos pacientes, pero en general se puede reservar en lactantes, como les dije, pero la desventaja es de que se puede producir restenosis y aneurisma en la zona de lactación más que en la cirugía. La ventaja es que podemos salvarle la vida a ese paciente críticamente enfermo, ¿no? En general se dice que la angioplastía de la coartación debe estar reservada para pacientes ya mayores, ¿no? Mayores de 1 año o más, ¿no? Ahí sí es la indicación, digamos, de primer orden, más que la cirugía. Bueno, a propósito, tenemos acá una publicación que hicimos en la revista Peruana de Cardiología en el año 2018. Este fue un estudio en general, fue de todas las terapéuticas que hemos realizado, hicimos una revisión de casi 8 años, de 2010 a 2017. Vimos de casi 1000 procedimientos realizados en ese año, casi el 38% eran terapéuticos. Y de esos, hicimos ahí PSA, estenosis, CIA, y acá tenemos coartación. Fueron 31 pacientes que se hizo coartación con coartación de aorta en que se hizo intervencionismo. Entonces, de esos 31 pacientes, vimos solamente 3 neonatos y 5 lactantes. O sea, en pacientes críticos se hizo en 8 casos. El resto ya fue mayores de 1 año o pacientes más grandes en que se hizo ya en forma electiva. Incluso acá en estos grandes ya se pone stent, que es otro tema en realidad, porque en la etapa neonatal solamente es dilatación con balón. Pero eso es importante saber que se puede hacer en estos procedimientos como alternativo. Bueno, acá también hemos inventado solamente 2 casos sobre nuestra experiencia un poco para comentar sobre esto. Este es un caso de un neonato de 20 días, 3.1 kilos con coartación de aorta severa, insuficiencia cardíaca con falla renal. En este caso, paciente con coartación severa y falla renal, sí podría ser una indicación para ir a cirugía, para ir al cateterismo, perdón, antes de la cirugía, ¿no? Entonces, este paciente no tenía hipoplasia del arco, que es también una indicación para que pueda ir al cateterismo, porque si tiene hipoplasia del arco, realmente no funciona el cateterismo. La recuartación de aorta, si es el caso, sí, ahí sería una elección. Entonces, el plan, este paciente fue angioplastia con balón en el año 2017, este caso, en la sala de hemodinámica, bajo anestesia general, lógicamente.
acá está mejor con los videos. Vemos que hay que entrar con el paciente lógicamente intubado, con catéteres muy delgados para evitar estenosis de la arteria femoral. Pero vemos acá que es un estrechamiento. Vemos que no había zona de hipoplasia, la aorta es poco delgada, pero no había una hipoplasia sacándole los scores Z y también la relación con la aorta ascendente. Así que se procedió a pasar un catéter balón. El catéter tiene que ser más o menos del diámetro del istmo para poder dilatar. Y vemos que acá se hace una muesca. Esa muesca debe desaparecer. Eso significa que uno ha logrado el objetivo de abrir la zona estrecha. Abrir la zona estrecha que está produciendo la coartación y mejorar por un tiempo, ¿no? Por un tiempo. Acá vemos cómo va abriendo. Dice, abrimos la zona, que está la hipertrofia de la capa media y mejoramos. El tratamiento es paliativo porque eso puede durar unas semanas o meses, el flujo, pero a futuro puede restaurizarse. Pero al menos se saca la fase crítica del paciente que estaba en insuficiencia renal, mejora y se espera unos meses o unas semanas y bueno, puede entrar a cirugía en mejores condiciones. Así que ese es un balón de 4 milímetros por 20. Es otro caso, pero este no es un paciente real neonato, es un lactante de 6 meses con una cuarta. Pero para ustedes vean que en este caso el paciente no estaba crítico, pero tenía una coartación acá en el eco, hay cardiopatía moderada. Tenemos acá la gradiente, llegaba casi a 40. Y dilataba ya un poco más el ventrículo izquierdo que el derecho, sin hipoplasia. Ese es un paciente que se le hizo en el año 2018. Luego este paciente se lo ha seguido durante varios años y como la coartación no era muy severa, ahí el paciente ha ido más o menos estable, manteniendo presiones en el limítrofes y en cada imagen del angioten hay como una cierta escotadura, incluso en el eco daba cierta gradiente, así que se le volvió a hacer un cateterismo este año pensando dilatarle, pero acá vimos en el cateterismo que es una estrechez moderada, pero al tomar las presiones vemos que no hay mucha diferencia entre la aorta ascendente y descendente, o sea, la gradiente solamente llega a 10, por lo cual no tienen una indicación de dilatarle. Una indicación de dilatar con balón es más de 20 o 30, ¿no? Pero estamos solo 10 y tampoco el paciente tiene mucho signos, la presión arterial está en el límite, así que simplemente este paciente vamos a observarlo hasta... Probablemente en el futuro requiera el tratamiento que se hace a los pacientes más grandes, que es poner un stent en la zona de la coartación, si la coartación aumenta, ¿no? Y finalmente, algunas cuantas diapositivas para mostrarle que hay evidencia científica en cuando se hace seguimientos a largo plazo. Esto, por ejemplo, es un artículo publicado en una revista de investigación donde comparan mortalidad, coartación, neonatos e infantes, ¿no? Desafíos en el manejo. Resultado de 5 a 9 años de seguimiento, ¿no? De dilatación con balón nativa, ¿no? O sea, pacientes que sean de bajo, neonatos, que se dilataron con esas líneas punteadas. La segunda son infantes de hasta el año y los otros ya son niños mayores. ¿Qué viene a ser? Estos son los años de seguimiento, hasta 8 años, 9 años, y estos son porcentajes de eventos. ¿Qué vemos? Que en los pacientes neonatos, rápidamente a los 2 años ya casi han tenido que ser sometidos a algún procedimiento, obviamente a una cirugía. Mientras que los pacientes que han estado libres de eventos, casi el 80% han estado libres de eventos. O sea, los pacientes mayores no les dilatan y mantienen así, no requieren más tratamiento. En cambio, acá casi todos han tenido que entrar en un tratamiento y del año, los que están en el año de edad, en la mitad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en los pacientes neonatos dilatarles no les va a durar mucho tiempo, máximo unos meses o máximo un año, finalmente van a terminar una nueva intervención. O sea, funciona, pero no a largo plazo. Y eso es lo que también se demuestra en este cuadro. Tenemos 51 infantes que hicieron de este estudio, entre neonatos y lactantes, y este es el gradiente. O sea, estos divididos en 3 grupos dependiendo de la zona por dentro del catéter. Acá han entrado, esta sigla está en inglés, pero entraron por la arteria umbilical, entraron por la arteria femoral y entraron por la vena femoral bien enterógrada.
En todos vemos que tienen una gradiente alta, acá 40 gradientes en milímetros de mercurio, bajaron a menos de 10. En todos disminuye su gradiente, o sea que la gradiente de presión pico a pico en la coartación después de la angioplastia con balón es buena. O sea, el resultado es bueno, bajar la gradiente, que eso es lo ideal. Pero, y ahora, comparándolo con la cirugía, eso es el cateterismo, ¿no? La angioplastia. La reducción de la gradiente en ambos lados, tanto en el grupo de la cirugía como en el cateterismo, cada grupo quirúrgico, grupos de cateterismo, vemos que incluso en el cateterismo la gradiente, que es la diferencia es mayor, incluso tiene mayor disminución o mejor resultado en cuanto a disminuir la gradiente, ¿no? Pero ambos bajan. Y acá cuando se comparan los cateterismos, balones, cateterismo, cirugía, en cuanto a las complicaciones y el tiempo de hospitalización. En la cirugía, la hospitalización es mayor. En la ventilación, los pacientes que requieren ventilación mecánica post la cirugía también es más tiempo, lógicamente. Y los que tienen frecuencia de complicaciones en general, más son la cirugía. O sea, si nosotros comparamos en pacientes menores de 3 meses, hacerle cateterismo o hacerle cirugía, en cuanto a las complicaciones aparentemente inmediatas, sería a favor del cateterismo. Sin embargo, ¿por qué no se aconseja? Por eso, por las complicaciones que van luego, que entre los cuales dicen la recuartación que les comenté. Miren, de estos pacientes, de 22 pacientes que se hicieron en este gráfico por cateterismo, ¿no? Tasa de recuartación en el seguimiento después de la angioplastia con balón en la TIM-MBS. En este grupo de neonatos, del 22, 16 hicieron recuartación, o sea, el 80% hicieron recuartación. ¿Qué significa? Que van a tener que entrar o otro cateterismo o otra cirugía. Altísima, la recuartación por cirugía es solamente menos de 15%. Entonces, es mejor entonces la cirugía en ese caso, ¿no? Y acá también en los infantes, ya un poquito más grandes, también casi más de 20%. Eso hace que la cirugía sea mejor, ¿no? Salvo que sea una cosa que solamente hagamos un tratamiento agudo, digamos, de emergencia. Muy bien, bueno, esto ya es la última gráfica. Dando las conclusiones finales, yo podría hacer un resumen de esta charla con estos tres puntos. La coartación aorta, hablando del recién nacido, diríamos que el manejo médico básicamente está en aprender a manejar la prostaglandina en infusión, ¿no? En la dosis de 0.1 inicia y se va bajando a 0.05. Tratamiento farmacológico de la emergencia cardíaca, que también los pediatras lo manejan, y manejo del shock, ¿no? El shock cardiogénico. Luego, inmediatamente, decidir una cirugía, que es el tratamiento de elección de la coartación de aorta, y opcionalmente angioplastia con balón, en pacientes recortados lógicamente, pero también alternativo en los casos seleccionados. Como les dije, pacientes que están, digamos, en insuficiencia renal, shock cardiogénico severo de repente, o que por algún motivo los cirujanos no pueden actuar inmediatamente. Con eso resumimos la charla. Y simplemente ustedes han visto que casi en todas mis diapositivas decía Mariño Salinas, porque quiero aprovechar para hacer un homenaje al doctor César Salinas Mondragón, que es nuestro maestro, es mi maestro de todos nosotros, y además es el pionero de la cardiología intervencionista en el Perú. Desde el año 1985, prácticamente más de 35 años, él estuvo realizando acá en el Instituto Nacional de Salud Niños los cateterismos. Es uno de los primeros, y que está dejando escuela. El doctor Salinas justo hace poco, ya por la edad ha cesado, pero su legado sigue, y él nos sigue orientando, nos sigue aconsejándonos. Cuando tenemos alguna duda lo llamamos, y esperemos que él también pueda venir en algunos casos luego, que pase toda esta pandemia, dando de su experiencia, incluso en la sala de hemodinámica, porque se mantiene muy activo. Así que yo esta charla también se la dedico a él, a mi maestro, el doctor César Salinas. Muchas gracias por la atención. Bien, doctor. Vamos a revisar las preguntas. Esperemos que lleguen más preguntas por el chat, pero por el interno nos preguntan. Después del diagnóstico definitivo y tratamiento médico, ¿cuál es la edad ideal para la intervención quirúrgica? Muy bien, gracias. Interesante la pregunta. Sí, en realidad, la coartación
de recién nacido crítica, como su nombre lo dice, en realidad es una emergencia médica, ¿no? O sea, estabilizarlo lo mejor que se pueda y inmediatamente tiene que ser operado. Es como un apéndice en realidad, para un cirujano, ¿no? Digamos, haciendo esa comparación. No hay una edad de edad, ¿no? Si el paciente se descompensó, se estabiliza ya que, pero si el paciente nació con una coartación crítica y no se ha descompensado todavía, igual hay que programarlo dentro incluso de la etapa neonatal. Ahora, si el paciente no tiene una coartación muy crítica, es un neonato, pero con una coartación no crítica, una coartación ligeramente leve o moderada, uno sí puede esperar un poquito más de repente, ¿no? Ha habido casos como el que le mostré, dos casos, uno que estaba crítica, que se operó inmediatamente, incluso después del cateterismo, y otro que le pudimos dilatar, incluso el paciente siguió avanzando hasta los 3 años. Entonces, más que la edad es el cuadro clínico del paciente. Gracias por la pregunta. Bien, doctor. Hay otra pregunta. ¿Hay algún tipo de tratamiento prenatal en coartación crítica? Ya. Muy bien, sí. Eso, bueno, cada vez se está haciendo intraútero ya procedimientos, ¿no? En la actualidad hay el tratamiento de la estenosis valvular aórtica, así intraútero, y el tratamiento de la estenosis pulmonar. Todavía no se ha podido hacer la coartación porque todavía requeriría de catéteres que serían de muy grueso calibre para el paciente y lo pondrían inestable. Todavía creo que la coartación sería en todo caso hacerlo los primeros días o semanas de vida, en todo caso más seguro que hacerlo intraútero, pero ¿qué sabemos si a futuro se podrá realizar este procedimiento? Bien, doctor. Bueno, al ver que no hay más preguntas en el chat, pasamos a agradecerle. Gracias, doctor, por su participación, por haber transmitido sus conocimientos y experiencia en ese servicio tan maravilloso que es cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño. Le invitamos para que haga su despedida final a todos los participantes. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Antes de terminar, sí, de repente hacer un comentario final en cuanto a algo que no lo mencioné en la charla, pero sobre tratamientos nuevos, ¿no? Sí se está haciendo, se está desarrollando STEM biodegradables para tratar la coartación en el neonato. O sea, son unas mallas que, que se está poniendo a esa edad en niños pequeños, pero que se degradan con el tiempo. Eso está en investigación y probablemente eso sí podría cambiar el curso y hacer que todos los pacientes ya no vayan a cirugía sino a través de cateterismo. Eso se está investigando. Y bueno, básicamente eso. Si alguna pregunta de repente adicional me lo pueden mandar a través del correo ahí o a través del chat y se la puedo contestar en todo caso más adelante. Gracias por la invitación y un placer haber compartido esta tarde este tema muy interesante. Muchas gracias. Bien, doctor, gracias a usted. Agradecemos también a todos los participantes y los invitamos a seguir estos interesantes temas a través de nuestra página web, canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Sigan conectándose, por favor, ya sea en vivo, lunes, miércoles y viernes, y tienen a lo largo de la semana para conectarse por las vías que ya les acabo de comunicar. Muchas gracias y buenas tardes a todos.